los últimos días, donde se envió al Parlamento un proyecto de ley de forma urgente para extender la prescripción de las deudas hipotecarias. Se cuestionó por parte del Frente Amplio lo que se entendió como una falta de previsión del Poder Ejecutivo. Se reclamó incluso la renuncia de las actuales autoridades de la ANB, y ayer el presidente del Frente Amplio hablaba de falta de profesionalismo y de desidia de las autoridades, y bueno, queríamos saber qué le podía contestar al presidente del Frente. Digo, acá se trabajó pensando en la gente. Acá no se perdió un solo peso del Uruguay, porque esa plata es tuya, es de todos. Y acá no se perdió ni un peso. Entonces me extraña que el señor presidente del Frente Amplio, me extraña no, estamos en campaña política, creo que es una demostración más de que está en campaña política. Acá no hubo una desidia. Acá la ley de urgente consideración acortó los plazos. Y nosotros, como te decía, pensando, porque acá en la Agencia Nacional de Vivienda justamente no nos interesa ejecutar, al contrario, estamos permanentemente haciendo convenios para que la gente se quede en sus hogares. Acá lo que se creó después del estudio es justamente ampliar el plazo por 4 años más, porque había que hacer una notificación. Ustedes saben que la Agencia Nacional de Vivienda, esa notificación la tiene que hacer por ámbito judicial. Recién yo hablaba de que tuvimos el 85% del funcionario del Ministerio en teletrabajo, y el Poder Judicial tampoco fue ajeno. Había que coordinar con agenda, anotarse las agendas para poder responder. Entonces, acá no es que no se haya hecho nada. Acá los tiempos no dieron y previmos y actuamos en tiempo y forma y presentamos una ley que no tuvo tiempo para estudiar. Digo, no fue la primera ley de urgente consideración, de urgencia, ni va a ser la última. Acá se actuó, acá no se venció el plazo estaba vigente. Entonces me causa un poco de gracia, por así decirlo, de que personas de su sector político, que sí perdieron para todos los uruguayos mucho dinero, se rompan las vestiduras ahora diciendo esto que está diciendo. Evidentemente acá, reitero, no se perdió ningún peso de ningún uruguayo. Se pensó en la gente. ¿El cese del gerente general de ANB tiene que ver con esto? Ministra, ¿el cese del gerente general de la ANB tiene que ver con esto? No, para nada. El cese del gerente general hace muchos meses que cesó, no recuerdo ahora, pero febrero o marzo debe haber sido cesado. Digo, esto no tiene nada que ver. Está ajeno a esto. ¿Se hace alguna autocrítica respecto a esta situación? ¿Autocrítica? Digo, te reitero, respondimos una vez que tomamos conocimiento, respondimos, trabajamos y llegamos en tiempo y forma. Autocrítica sería si se hubiera perdido el plazo. Pero además otra cosa, lo bueno que tiene la democracia, en ese directorio están todos los partidos. Estaba inclusive una representante de la coalición de la oposición. También ella, en todo caso, actuó omisamente, porque como reiteré, es un ministerio de puertas abiertas. No solo recibo a integrantes de la coalición republicana, también del Frente Amplio recibo. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto puede llegar a potenciar o achatar los planes del Ministerio la rendición de cuentas? No, nosotros estamos, como te decía, trabajando muy seriamente. Tenemos ese flujo de inversión muy importante del avanzar. Tú sabes que ese dinero que nos previó la rendición de cuenta pasada nos va a permitir a duplicar lo que se venía realizando en gobiernos anteriores. Son 240 millones de dólares, en la cual ya teníamos los 240 de los planes, Plan Mejoramiento de Barrios, el Plan Nacional de Relocalización, el Juntos, que conjuntamente forman 480 millones. De ahí yo creo que vamos a estar muy bien, vamos a estar trabajando y estamos trabajando. Como te decía, el Plan Avanzar ya se lanzó el 1 de
de marzo y estamos trabajando arduamente. Pero también estamos con estos proyectos, ese respaldo que le vamos a dar a los promotores para estar construyendo esas 3.500, 5.000 viviendas, que es lo que estimamos que el Sueños en Obra pueda estar produciendo. Uno sí ve ejemplos, por ejemplo, Maldonado, es decir, el Placer y el Kennedy trasladaron a la gente y esos lugares quedaron libres. Acá en Montevideo, yo qué sé, en el límite del Arroyo Carrasco con Canelones, en la vieja cantera de los Presos, donde era la cancha de la Luz, la gente se sacó de un lugar y se llevó a otro. ¿Esa va a ser la mecánica siempre cuando se comience a trabajar? Esa es la primera pregunta. Y el complemento es, ¿hay algún tipo de exigencia o contraprestación al que se le da la vivienda? Bueno, muy buena tu pregunta. Yo decía en mi alocución que hay que estar al asentamiento concreto, que todos ellos tenían una realidad distinta. En algunos de ellos, obviamente, vamos a hacer una relocalización total, porque puede ser terrenos inundables, pueden ser terrenos contaminados, con plombeña, por ejemplo. En Soriano tenemos un caso que está contra la barranca del río Uruguay y hay desprendimiento, es decir, hay peligro hasta de vida. Entonces, cada un asentamiento tenemos que estar al caso concreto. Hay algunos que con relocalizar, algunos podemos armar un mejoramiento de barrio, pueden entrar inclusive ambulancias, por ejemplo, que en muchos de ellos no se puede entrar. Pero en ese estudio que yo te decía, en ese seguimiento, en ese trabajo con la familia, es bien importante. Yo te pongo un ejemplo. En el departamento de Artigas, departamento que conozco mucho, por cierto, se hizo hace varios años atrás una relocalización del barrio Pintadito, del barrio, bueno, se me fue el nombre ahora, y que eran areneros, trabajaban con el río Cuareim. Y el asentamiento, la relocalización que lo hicieron en la otra punta de la ciudad, en un cerro. Al mes y medio, ya habían vuelto de nuevo a las orillas del río Cuareim. Por eso es tan importante ese estudio, porque ahí es la idiosincrasia, es donde trabajaron, donde tienen su familia. Entonces hay que hacer, por eso te digo, esto es un estudio detallado de asentamiento por asentamiento. Con respecto a al que se le da la vivienda, ¿se le pide algo a cambio después en los meses, años siguientes, o se le da la vivienda simplemente? Bueno, eso es justamente lo que se está trabajando, es una de las medidas que vamos a estudiar. Tú sabes que tanto MEVIR como el Juntos se le requieren horas de trabajo para los participantes, puede ser una opción. No está definido porque, digo, acá hay varias metodologías, ¿no? Acá no solamente van a actuar ellos, sino va a haber un llamado a licitación de empresas. Hay intendencias que quieren ellas participar porque tienen un respaldo como poder hacerlo. Por eso digo, eso es lo que se está en este hilado fino que comienza ahora. Ministra, ¿qué importancia se le da al Plan Avanzar como herramienta para paliar la situación de los asentamientos? Perdón, no te escuché. ¿Qué importancia se le da al Plan Avanzar como una herramienta? Yo te decía que acá en este metaplan, gran plan que hicimos entre todos, tiene dos brazos bien importantes y bien marcados. Uno es el Avanzar, que actúa en los deciles más bajos, en los asentamientos, y otro es el Sueños en Obra, el Entre Todos Sueños en Obra, que justamente está para la clase media. Creo que son dos herramientas bien importantes. Yo creo que esto, va a ser una política nacional en cómo se debe tratar el tema de asentamiento. Esto no es para estos 5 años. Queremos poner en la mesa para las futuras administraciones que vengan. Esta es la forma que tenemos que trabajar, una forma holística de visión. Es el Uruguay entero, en los 19 departamentos, actuando y en coordinación con las intendencias, como nunca antes se había hecho. Usted hablaba del tema del precio del metro cuadrado como una dificultad que había cuando asumió en el ministerio. $2.400 decía que salía en ese momento. ¿Se va a poder avanzar para poder bajar el precio del actual que tiene el metro cuadrado la vivienda? Sí. Demostramos ahí con hechos en la presentación que ya habíamos reducido en algunos casos hasta el 50%. Hoy día hay proyectos inclusive de sistema tradicional que está muy por debajo de ese valor. Le preguntan acá si Sueños en Obra ya está en marcha. Bueno, Sueños en Obra está en marcha.
Lo vamos a hacer el lanzamiento oficial en el próximo mes, en agosto, pero ya, como decía, hay proyectos que se han presentado. Hemos creado justamente una comisión, la Z, que hace ese estudio, ese relevamiento, esa viabilidad del proyecto, y ya hay 1000 unidades que estarían presentándose para ese proyecto. Inclusive ya algunos que no necesitan el SIGA están trabajando, como ejemplo, un proyecto bien importante en el departamento de Maldonado. Ministra, uno de los temas centrales en materia de vivienda es el déficit que hay justamente de viviendas, y se mencionaba que habían unas 100.000 viviendas abandonadas. Esa cifra se ha manejado. Bueno, si tienen algún plan respecto a este tema. Bueno, interesante tu pregunta porque yo hoy hablaba que hay confusión en el común de la gente pensando que tenemos una cartera de tierra infinita, que tenemos un número importante de viviendas para entregar. Y ese es otro de que continuamente nos vienen preguntando qué pasa con las viviendas que están cerradas, que están tapiadas, aquí cerca, en Ciudad Vieja, por ejemplo. Bueno, ahí evidentemente esas viviendas son de propiedad privada. Allí la competencia la tiene la Intendencia porque normalmente tiene una deuda, por ejemplo, de contribución inmobiliaria. Y es la Intendencia que tiene que ejecutar, que también está previsto. Inclusive hay un proyecto de ley presentado en esta legislatura justamente para abreviar los plazos que están establecidos para esa sacada del mercado. Después que se sacó, ahí sí nos pueden hacer un convenio con el Ministerio repararlas y poder poner en su cartera para poder actuar. Pero de esas, te reitero, la mayoría o todas tienen un propietario. Le preguntan también del público acá, dice quisiera saber en qué plazo tienen previsto lanzar el plan Entre Todos y qué posibilidades de financiamiento habrá para las empresas y para los promitentes compradores. Bueno, reitero, el plan Sueños en Obra, en el megaplan que incluye el Entre Todos, vamos a hacer el lanzamiento en el mes de agosto. Allí hay una serie de empresas en la cual vamos a estar, de proyectos, quiero decir, que vamos a estar apoyando a través de un SIGA específico para el Entre Todo, para todos los proyectos presentados dentro del marco del Entre Todo. Para aquellas pequeñas empresas que presenten proyectos que, incluso te digo, con 2 casas ya es un proyecto, de 2 a 8 casas vamos a estar apoyando desde el Ministerio hasta el 80% del proyecto, justamente para apoyar a estas empresas, a estas pequeñas y medianas empresas, porque reitero, tenemos que pensar en ese interior profundo, que le falta viviendas y que evidentemente no llegan las grandes empresas a ese lugar. Ministra, uno de los temas que está sobre la mesa tiene que ver con los deudores del BHU. Hay varios proyectos de ley en el Parlamento a estudio para contemplar la situación de esas 20.000 familias. Y bueno, quería saber cuál era la opinión del Ministerio de Vivienda. Gracias por la pregunta porque realmente es un tema que nos preocupa. Nosotros estuvimos reunidos con los denominados rehenes de la UR, inclusive antes de asumir el ministerio. Vemos la realidad, sabemos que hay muchas personas que entienden que han pagado 1 o 2 veces el bien. Nosotros desde el ministerio hemos armado una comisión justamente para ver el estudio. Sé que en la parte legislativa hay un proyecto, el año pasado presentó Cabildo Abierto un proyecto justamente en este tema, posteriormente el Partido Colorado, el Partido Nacional también, y creo que está en estudio justamente para unificar los 3 proyectos, porque creo que es un tema que afecta a muchas personas. No es un tema fácil para resolver. Yo pienso que inclusive podría llegar a ser una atención personalizada, por así decirlo, caso a caso, para ver cuál es la situación. Sé que se maneja la posibilidad de una tasación, pero digo, lo importante acá es que hay una voluntad política de esta coalición para tomar ese tema y tratar de resolverlo, un tema que se trae de larga data, ¿no? De larga data, pero lo importante es eso, esa voluntad política que tiene este gobierno, esta coalición. La última de mi parte, en algún momento usted habló en su exposición de aportes diferenciales para los sistemas constructivos no tradicionales. ¿Esto es un proyecto? ¿Esto es el Poder Ejecutivo que va a llevar esto al Parlamento? ¿Cómo es esto? No, este es un trabajo que se hizo con el Banco de Previsión Social, porque tú sabes que los sistemas constructivos muchas veces se realizan en fábrica
no tienen in situ o es muy poco y se puede trabajar en forma conjunta varios sistemas. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y ya está aprobado. Hay una tabla diferencial para cuando los aportes sean a través de sistemas constructivos no tradicionales. Ministra, la última pregunta que le hago la saco un poco del ámbito de la vivienda y vamos más al terreno político. Y bueno, lo que le quería consultar es, usted está con un sector propio dentro de Cabildo Abierto. ¿Qué posibilidad hay o si le gustaría integrar, por ejemplo, lo que es una fórmula presidencial? Bueno, acá hay dos cosas. Cabildo Abierto es un joven partido de 3 años de vida que recién está formando su estructura. Aquí el 3 de mayo se realizó el Congreso, como nosotros lo llamamos, y se habilitó lo que es conocido como las agrupaciones nacionales. Acá puede haber 1, 2, 3 corrientes, pero como lo tienen todos los partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado tiene diferentes corrientes. Acá no hay una división, acá lo que hay es un ensanchamiento de las bases para un punto indiscutible que es nuestro líder y que es el senador Manini. Con respecto a una fórmula, imposible, por obvias razones.